a mí me ha dolido en el alma ver cómo seguimos con las mismas prácticas que antes se habían criticado y que habían llamado a marchas por ese tipo de transacciones y que se le había dicho a la ciudadanía que eso no iba a pasar. Entonces, hoy lastimosamente estamos viendo, no dicho por mí, no dicho por Gobinado, por Pedraza o por cualquier otra persona, sino dicho por los mismos miembros del gobierno nacional, que acá se tiene que votar obligatoriamente si hay participación política en derecho legal que nos genera el estatuto de la oposición, o si se les dio algo. Entonces yo creo que eso es un irrespeto profundo al Congreso de la República, y dejo hasta ahí, porque quiero decir dos cosas. Uno, acá hay un tema importante. Yo creo que es un sí, ¿no? Yo creo que es un sí a lo que yo le estaba diciendo. Claro. En pocas palabras, es un sí. Sí, pero digamos, veo algo importante y es que los colombianos entiendan que nosotros tenemos hoy un espejo, que es Brasil, que es México, que implementaron reformas a la salud muy similares a la que está implementando o la que pretende implementar el gobierno de Gustavo Petro, pero los resultados han sido absolutamente nefastos. En Brasil puntualmente teníamos un porcentaje muy parecido de personas que tenían prepagadas o aseguramientos privados, que es un 2%. Eso es más o menos el porcentaje que tenemos hoy en Colombia. Sí. También lo tenía Brasil. Después de la implementación de la reforma a la salud en Brasil, pasó del 2% al 30%. Los hospitales privados pasaron a ser completamente privados y dijeron, la aseguración la tomamos nosotros a personas naturales sin intermediación del gobierno nacional. Entonces, esto ha generado unas enormes brechas, unas enormes desigualdades frente al acceso y la calidad del servicio de salud. Entonces, yo creo que con eso debemos tener una atención grandísima porque nosotros tenemos espejos de lo que puede pasar acá en Colombia. Prebendas, mermelada. Prebendas, mermelada y mucho maltrato para las voces críticas. Hubo sesiones completas en las que la presencia de los ministros, que después fueron precisamente denunciados en algunos artículos de prensa por presuntamente repartir puestos a cambio de que se respaldara la reforma a la salud en varios de los partidos tradicionales. Eso hizo parte del pan de cada día de la discusión de la reforma a la salud. Al final, mucha gente me preguntaba, Jenny, pero ¿por qué si nadie dice que la reforma pasa en la Cámara de Representantes? Muchos partidos terminaron haciendo quórum para que la reforma pasara, de manera que había personas que podían estar votando no, pero era precisamente el hecho que estuvieran votando lo que permitía que la reforma avanzara. Lo cual, pues yo creo que lo que muestra es que aún había falta de conversación y de discusión sobre lo que la reforma planteaba, sobre el hecho de que estas conversaciones con los ponentes además terminaran en artículos concretos que recogieran las preocupaciones de diversos sectores. Así que pues yo a veces me sentía, ustedes pueden poner las sesiones de la plenaria, uno hacía una intervención que preparaba con todo el rigor, una pregunta súper profunda, terminaba de intervenir, listo, ahora la votación a favor. O sea, no hubo ni siquiera una intervención del Ministerio de Salud en estas últimas 2 semanas presentando cuál es su apuesta sobre el sistema de salud colombiano. O sea, era como estar debatiendo con la pared, porque precisamente a lo que el gobierno le apuntaba y le sigue apuntando es a cuadrar a todos los partidos tradicionales de las formas que siempre lo han hecho a través de... Y los cuadraron. Y los cuadraron, y las voces que obviamente no nos transamos por puestos, sino que tenemos ideas, principios, mejor dicho, que sentarnos a tener una conversación sobre artículos en particular, sobre proposiciones, hubiera sido la vía real para que nuestras voces fueran tenidas en cuenta. En vez de hacerlo, pues prefieren enviarnos a toda su banda de maltratadores en redes sociales a calumniarnos, a decirnos mentiras, y obviamente la declaración del ministro de Salud que terminó implicando que toda la bancada del Partido Verde tuviera que salirse de la discusión casi en 2 días en donde aprobaron la mayoría de la reforma. O sea, el ministro de Salud, además desconociendo las voces independientes, es que esto es muy importante, Jairo y Diego, porque el gobierno está súper feliz diciendo que la política colombiana está dividida entre el uribismo y el pacto histórico. O sea, la reforma política que ellos presentaron fue para devolver a Colombia al bipartidismo, para que la gente solo pueda elegir entre Uribe y Petro. Y esa es la fácil, porque así Petro la tiene fácil, la tiene sencilla. Y desconocer todas las voces alternativas, que sí, queremos una transformación, pero que no por eso vamos a firmar un cheque en blanco o aplaudir como focas todo lo que el gobierno presente. O sea, que sí, queremos un cambio, una transformación, pero un cambio de verdad, y un cambio pues que reconozca las realidades en las que estamos y que no implique incluso empeorar las cosas. Yo creo que aquí hay que hacer una reflexión de fondo sobre un fenómeno que no
sucede así en otros congresos del mundo y que aquí se ha naturalizado por completo, y es la vulneración al principio de separación de poderes en el trámite legislativo. En congresos del mundo, yo le voy a decir, en el Congreso de Estados Unidos, en una plenaria no pueden estar funcionarios del Ejecutivo, y mucho menos sentándose al lado de los congresistas diciéndoles cómo votar y ofreciéndoles cosas. Es más, los funcionarios del Ejecutivo tienen prohibido entrar al Congreso en Estados Unidos a menos que estén citados a un control político. En Colombia lo que vemos en cada trámite legislativo de un proyecto grande, está pasando con el gobierno de Petro y ha pasado con todos los gobiernos, es que hay literalmente una procesión de ministros, directores de entidades y lo que aquí le llamamos enlaces legislativos, incidiendo en tiempo real en la plenaria en el voto de los congresistas. Eso es impensable en otros países, eso es impensable en otros congresos. ¿Por qué? Porque la plenaria de alguna manera y teóricamente es un recinto sagrado en donde se están dando argumentos, en donde está tomando vida la democracia deliberativa y el congresista tiene que estar muy concentrado en lo que está debatiendo y en cómo está votando. Por eso, por ejemplo, el aval fiscal es absolutamente esencial en un proyecto, porque es un elemento que le permite al congresista tener unas mínimas certezas sobre lo que está votando. Aquí lo que vemos es que nada de eso que suena tan bonito en la teoría sucede en la realidad. Aquí esto es una intromisión permanente al punto que a veces las plenarias parecen una plaza de mercado, sin demeritar por supuesto las plazas de mercado, pero no hay orden en las plenarias, no hay escucha en las plenarias y todo el tiempo se está vulnerando la autonomía del congresista. El Congreso debería pensar, a raíz de esto, porque vienen más reformas y vienen más proyectos y vienen más gobiernos, nosotros deberíamos pensar en legislar para prohibir la entrada de funcionarios del Ejecutivo a las plenarias. Eso está mal. Y eso se presta pues para los espectáculos deplorables que con ocasión de la reforma a la salud ya vimos. Todos los ministros, todos los directores, además unos ministros de unas carteras que no tenían nada que ver. ¿Qué hacía el otro día en la plenaria de la salud? Dice que la ministra de Vivienda. ¿Qué hace en la plenaria de reforma a la salud? Dice que el ministro TIC. ¿Qué hace una cantidad de funcionarios que realmente no son misionales a los objetivos de la reforma? Pues ahí queda la pregunta. ¿Estaban transando? ¿Qué estaban transando? ¿Y por qué congresistas que hasta hace 2 semanas decían que no apoyaban la reforma y que no, y que no, y que no, aparecieron de repente haciendo quórum, inclusive cambiando el sentido de su voto? Esas son las reflexiones que también hay que hacer de fondo aquí.